En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, en esta noche, Señor, queremos darte gracias por la vida, por esta semana, Padre Santo, que pasó. Te damos gracias, Señor, por la semana laboral, por la semana de estudio. Gracias, Todopoderoso y Eterno, por todas tus bendiciones, por tu gracia divina, por tu bondad y misericordia, Señor, que es infinita. Queremos pedirte, Padre Santo, perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras ofensas, por todos nuestros malos pensamientos, por nuestras malas palabras. Señor, si en algún momento hemos sentido que nos hemos alejado de ti, Padre Santo, siempre abrázanos con ese abrazo espiritual. No permitas que nos sintamos alejados de ti, Señor. Tú conoces el alma, conoces el espíritu de cada uno de nosotros, conoces nuestras luchas, conoces nuestras batallas, Padre Santo. En tus manos colocamos, Señor, nuestra vida espiritual y también nuestra vida física. En tus manos colocamos, Señor, a nuestras familias, a nuestros enfermitos, a nuestros gobernantes, a nuestros sacerdotes, a nuestros hermanos y hermanas, Señor, que quieren seguir, Padre Santo, tu camino. Y también oramos por todas esas personas que viven en la oscuridad absoluta, que no creen en ti, Señor, o que por un motivo u otro en sus vidas, por algún trastorno, violación, o alguna circunstancia difícil, Señor, optaron por no creer en ti, por alejarse de la religión y alejarse de la iglesia. Pedimos, Señor, por todas esas almas que día a día caminan más y más hacia la oscuridad. Ponemos en tus manos, Todopoderoso, al mundo entero. Ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que a través de nuestro Señor Jesucristo, del Santísimo Sacramento, de las oraciones, de la intercesión de la Santísima Virgen, de la oración de todos los santos de la iglesia, oh Padre Santo, tú puedas recibir adoración y puedas recibir, Señor, lo que te mereces como Creador y Dios. Te pedimos perdón de todo corazón, Padre Santo, y esperamos la próxima confesión para poder entregarnos, Señor, entregar, Padre Santo, nuestras vidas, nuestras almas. Te pedimos por nuestra fe, porque la fortalezcas, porque la bendigas y la nutras a través de esta palabra que hoy vamos a estudiar, porque esta palabra entre en cada hogar y en cada alma que escuche y que lea este libro, Padre Santo. Te pedimos en esta noche que bendigas esta casa, este hogar, a esta persona que nos permite estar aquí presentes. Derrama sobre todos nosotros tus bendiciones. No te canses de bendecirnos, no te canses de corregirnos, Señor, no te canses de corregirnos, Padre Santo, porque te reconocemos como un Padre, como el Padre bueno, como el buen pastor, Señor Jesús. Te pedimos siempre el Espíritu Santo para que Él luche en medio de nosotros, dentro de nosotros, contra nuestra propia concupiscencia. En tus manos colocamos esta noche, Señor, y te pedimos que sea de abundante bendición esta palabra que vamos a compartir en esta noche. Santísima Virgen María, también te pedimos, Madre Santa, que nos acompañes y que nos cubras con tu manto poderoso, que tu gracia también nos llene, Madre de Dios, Madre nuestra, Madre de la Iglesia. A los santos arcángeles San Miguel, protégenos del mal. San Gabriel, tráenos el mensaje y la voluntad de Dios. Y San Rafael, sánanos, cúranos de nuestras enfermedades. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno,
Vamos a leer entonces el capítulo número 3 del libro de Josué. Los israelitas cruzan el Jordán. Al día siguiente, muy temprano, Josué y todos los israelitas salieron de Sitim y llegaron al río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon allí. Pasados 3 días, los jefes recorrieron el campamento y dieron esta orden a los israelitas: en cuanto vean ustedes que el arca del Señor pasa, llevada por los sacerdotes levitas, salgan de donde estén y síganla. Así sabrán por dónde tienen que ir. Ojo, yo soy el camino. Porque ninguno de ustedes ha pasado antes por ese camino. Pero no se acerquen al arca, sino quédense siempre detrás de ella, como a 1 kilómetro de distancia. Y Josué les dijo: purifíquense, porque mañana verán al Señor hacer milagros. A los sacerdotes les dijo: tomen el arca de la alianza y crucen el río delante de la gente. Los sacerdotes tomaron el arca de la alianza y pasaron delante de la gente. Entonces el Señor le dijo a Josué: a partir de hoy te daré cada vez más importancia, o te haré más importante a los ojos de los israelitas. Así ellos verán que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Tú, por tu parte, ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza que, cuando lleguen a la orilla del Jordán, se paren dentro del río. Entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Esta será la prueba de que el Dios viviente está en medio de ustedes, y de que al paso de ustedes Él irá barriendo a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los jerjeos, los jerseos, los amorreos y los jebuseos. Miren, el arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes, cuando los sacerdotes delante de ustedes. Por eso escojan ahora 12 hombres, uno de cada una de las 12 tribus de Israel. Cuando los sacerdotes llevan el arca del Señor de toda la tierra, metan los pies en el agua, el río se dividirá en 2 partes, y el agua que viene de arriba dejará de correr, y se detendrá como formando un embalse. Los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río, y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Pero en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron con el agua de la orilla, durante el tiempo de la cosecha, el Jordán se desborda, el agua que venía de arriba dejó de correr y se detuvo como formando un embalse, bastante lejos, en Adam, la ciudad que está junto a la fortaleza de Zaretán. Y el agua que bajaba hacia el mar Muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Así se dividió el agua del río, y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó. Todo el pueblo cruzó seco el Jordán, mientras los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían en medio del Jordán, firmes y en terreno seco. Palabra de Dios. El capítulo número 3 del libro de Josué nos habla acerca del paso del cruce milagroso del pueblo de Israel por medio del río Jordán. Así como la generación de Moisés, la generación que salió de Egipto, cruzó en seco el Mar Rojo, así el pueblo de Israel
por voluntad de Dios y con una prueba de fe, porque cruzar el río Jordán era una prueba de fe a esta generación liderada por Josué. Josué lo que hace es que prepara al pueblo 3 días antes, salen de Sitín y llegan al río Jordán, pero no cruzan todavía. Esperan 3 días para que puedan contemplar lo imposible que sería pasar por voluntad humana y con fuerzas humanas tan caudaloso río en esa temporada o en ese mes o en ese tiempo. Así como el pueblo de Israel se enfrentó cuando salió de Egipto al Mar Rojo y la condición o la situación de peligro que detuvo esa generación al tener a un lado al faraón con su ejército. Aquí suceden varias cosas. Primero, que los jefes recorren el campamento para decirle al pueblo cómo iban a cruzar el río. Tenían que estar preparados. ¿Cuál era la señal y cuál era la clave? Seguir a el arca de la alianza. Aquí el arca de la alianza toma un punto crucial en este milagroso paso del pueblo de Israel por el Jordán hacia la tierra prometida. El arca representa la presencia visible del Dios invisible. Dios no tiene una forma porque es espíritu, pero el arca representa el carácter de Dios, representa lo que en esencia es Dios. Además, que, como veremos más adelante, era el lugar o era el sitio, tenía el propiciatorio, donde la voz de Dios se comunicaba con Moisés. De esta manera el arca se había convertido en el centro de la fe hebrea, de la fe israelita. Y el objeto más sagrado de los israelitas era el arca de la alianza. ¿Por qué? Como dije anteriormente, era el lugar por medio del cual Dios se comunicaba con Moisés y posteriormente lo iba a hacer con Josué. Además que dentro de ella habían 3 objetos muy valiosos y sagrados, muy sagrados. Las tablas de la ley, la jarra de oro puro con 2 kilos de maná, pan bajado del cielo, el pan de los ángeles. Y tercero, tenía el báculo que había retoñado de Aarón, el primer sumo sacerdote de la religión hebrea o de la religión judía. Entonces, ella va a ser el símbolo y al mismo tiempo va a ser el signo, la guía que va a llevar al pueblo, a esta generación de fe, a poder cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob 500 años antes. Casi 500 años antes, Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que esa tierra iba a ser de ellos. Y es el momento crucial donde por medio del arca, por medio de los sacerdotes levitas, Dios iba a obrar. Por eso es que Josué le dice al pueblo que se purifiquen, purifíquense, porque mañana verán al Señor hacer milagros. Tenemos que tener en cuenta aquí que para poder cruzar el río Jordán, Dios o Josué, primeramente, no piensa en militares, no piensa en ingenieros, sino dejándose llevar por la palabra de Dios, siendo obediente a Dios, Él pone en primera instancia a los sacerdotes. Los sacerdotes
son los que van a abrir el paso del pueblo, son los que van a entrar al río caudaloso, un río enorme, grande, que se desbordaba en los tiempos de cosecha y que era imposible pasarlo humanamente, en términos humanos. Esto es un salto de fe, un salto en creer en Dios, en su palabra, creer en su obra, creer en su poder. Como decía el padre Jaime en la homilía del domingo pasado, para poder ver milagros hay que hacer 3 cosas. Y una de ellas es creer que Dios puede hacer lo imposible. Puede hacer aquello que sale de las manos del hombre. Este era el caso especial, específico. El pueblo de Israel, humanamente hablando, era imposible que cruzara toda la nación del otro lado del Jordán. Se hubieran llevado muchísimo tiempo y les hubiera dado tiempo a los enemigos, al ejército de Jericó y a todos los cananeos para poderlos acabar y poderlos exterminar. Del otro lado estaban los cananeos, entre ellos los de Jericó, que al ver lo caudaloso del río Jordán, pensaron en que nunca iban a poder cruzar los israelitas. Entonces, vemos cómo se preparan. Todavía no nos dicen para qué Josué ordenó que se escogiera un hombre de cada tribu, para que fueran 12. Todavía no nos dicen para qué. Solamente nos están diciendo que se escojan. Luego vemos cómo me llama la atención que habla acerca de que el arca es el que va a mostrar el camino. Miren, el arca de la alianza es para el pueblo de Israel, para el judaísmo, lo que el Santísimo Sacramento del altar es para el cristianismo, es para la iglesia de Jesucristo. Hablemos claro. Hoy quiero hablar claro eso. Y vamos a hablar ese tema, lo vamos a desarrollar. Entonces, Cristo es en el cristianismo, es Jesús sacramentado, es el camino, es el que muestra hacia dónde hay que ir y cómo hay que moverse. Siempre el cristiano católico tiene que estar mirando hacia el Santísimo. Siempre tenemos que ir detrás del Santísimo. El Santísimo es el poder del cristiano. El poder espiritual del cristiano está en el Santísimo. Así como el poder del pueblo de Israel, espiritualmente hablando, era el arca de la alianza. Ambos son presencia de Dios. Ambos son la presencia visible del Dios invisible, como lo es Cristo. Por eso Cristo se quedó en la Eucaristía. Por eso Jesucristo se hace realmente presente en la Eucaristía y está realmente presente en el sagrario. Porque está cumpliendo la misma función que cumplía el arca de la alianza cuando estaba el pueblo de Israel y el templo de Salomón y el tabernáculo. Y fíjense qué hermoso la figura de Cristo se ve aquí cuando dice: síganla, porque ustedes nunca han seguido ese camino. Vean el arca y sigan el arca. Ves el Santísimo, sigue al Santísimo. Porque el Santísimo te va a guiar, cristiano. No Lutero, ni ninguno de sus secuaces. El Santísimo. Nunca dejes de ver el Santísimo. Por eso es que los sacerdotes van delante casi 1 kilómetro. Dios les ordena que vayan para que todo el pueblo los vea. Para que el pueblo esté concentrado en mirar el arca. Eso es la estrategia espiritual de Dios. El triunfo lo va a hacer Dios. Esta es una guerra espiritual. La conquista de la tierra prometida va a ser una guerra espiritual. Se va a desarrollar espiritualmente. Y cuando el pueblo de Israel se desconecte del arca y se desconecte de Dios,
van a fracasar, van a perder. Porque la clave que tenía el pueblo de Israel era que estuviera unido y que escuchara la voluntad de Dios y que obedeciera los mandamientos de Dios. Igual pasa con el católico, igual pasa con el cristiano. Cuando se desconecta del Santísimo, cuando se desconecta de la palabra de Dios, se pierde, se diluye, se duerme y pierde el camino, Entonces aquí podemos ver cómo estratégicamente el Señor le dice a su pueblo, miren el arca, que es prefigura de la Santísima Virgen María, pero al mismo tiempo tiene y contiene a Cristo prefigurado en las tablas de la ley, en el maná, que es pan bajado del cielo, y en el báculo retoñado de Aarón, que representa la resurrección. Contenidos, ¿sí? En el cofre que mandó a hacer Dios a Moisés, recubierto de oro puro, con una tapa que tiene 2 querubines y sobre el cual el Señor hablaba con Moisés. Lo vamos a ver ahorita. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel obedece. ¿Cuál es el milagro? El milagro es la fe en cruzar por confianza en Dios. La obediencia a Dios es la clave del milagro. Creer que Dios es capaz de hacer lo imposible. Y, como decía el padre Jaime en la homilía, lo segundo es dar de nosotros. Los sacerdotes levitas cruzan, ponen su vida en riesgo al ir con el arca y llegar a la orilla del río Jordán, exponiéndose a que el río se los lleve. Pero ellos confían en su Dios y ponen de su parte, caminan hacia la orilla del río. Y cuando sus pies tocan el río se detiene. Hacia 1 kilómetro o hacia 18 kilómetros arriba se detiene el flujo. Recordemos que la diferencia entre el mar y el río es que el mar es agua estancada, o sea, es agua que no está en un movimiento constante, mientras que el río es movimiento constante. El Señor hace que el agua se detenga, mientras que cuando corta, el resto del agua sigue fluyendo hacia el mar muerto y ya se desgasta. Luego al paso de los sacerdotes con el arca, entonces va el pueblo que cruza, así como sus antepasados de la primera generación, la generación incrédula, pasó por el mar Rojo en tierra seca, así ellos también pasaron por el río Jordán. De manera milagrosa. Ya esta vez no era Moisés quien los lideraba y quien guiaba al pueblo, sino ya es Josué. Por eso el Señor le dice en este capítulo, desde hoy voy a hacerte importante ante los ojos de los israelitas, para que vean que yo estoy contigo como estuve antes con Moisés. Hoy el Señor nos dice a nosotros, aun a pesar de toda la oscuridad que hay en el mundo, nos dice a los católicos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En dónde? En el Santísimo Sacramento del altar. Es muy importante que como católicos eso lo tengamos bien clarito. La fuerza, el poder, ¿sí? La fuerza y el poder del católico está en el sacramento del altar. Está en el Santísimo, que es la presencia real y viva de Cristo, como lo fue en su momento el arca de la alianza, para la gloria de Dios. Vamos a ver ahora, vamos a recordar el arca de la alianza. ¿Qué es el arca de la alianza? ¿Sí? ¿Quién la mandó a hacer? ¿A quién se la mandaron a hacer y por qué? Vamos a Éxodo. Vamos a devolvernos a Éxodo nuevamente.
capítulo 25, versículos del 17 al 22. El arca de la alianza. Haz un arca de madera de acacia, que mida 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera. No se olviden de eso. Oro puro por dentro y por fuera, recubierta. Y ponle un ribete de oro alrededor. Hazle también 4 argollas de oro y pónselas en las 4 patas, 2 de un lado y 2 del otro. Haz también travesaños de madera de acacia, travesaños, palos. Recúbrelos de oro y pásalos a través de las argollas que están a los costados del arca, para que pueda ser levantada con ellos. Y ya no vuelvas a quitarlos. Déjalos ahí, en las argollas del arca. Y coloca en el arca la ley que te voy a dar. Haz una tapa de oro puro, que mida 1 metro y 10 centímetros de largo por 65 metros de ancho, con 2 seres alados de oro labrado a martillo en los 2 extremos. La tapa y los seres alados deben ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la tapa y el otro en el otro extremo, así, el uno frente al otro. El uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa, mirando hacia la tapa. Y sus alas deben quedar extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellas. Coloca después la tapa sobre el arca y pon dentro del arca de la ley que te voy a dar. La ley que te voy a dar. Allí me encontraré contigo, y desde lo alto de la tapa, de entre los 2 seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. Palabra de Dios. El espacio exacto donde Dios se comunicaba con Moisés, lugar donde salía la voz de Dios, se conoce como el propiciatorio, y era el lugar más sagrado del judaísmo, y estaba sobre la tapa que cubría el arca de la alianza. El arca de la alianza es en el judaísmo lo que el santísimo sacramento del altar, el santísimo, esa hostia grande, consagrada, que está ya sea en los oratorios o el copón, llamémoslo por el nombre, el copón, que contiene las reservas eucarísticas, ya Cristo presente, y que se resguarda en cada una de las parroquias, capillas, catedrales, santuarios, donde está la presencia de Cristo. Cada catedral, cada iglesia, parroquia, cada templo católico u ortodoxo que contiene al Santísimo Sacramento, que contiene al Santísimo, es una copia y una réplica para cada lugar del templo de Jerusalén. O sea, que el cristianismo es la evolución natural y definitiva del judaísmo. El cristianismo católico, estoy hablando. No el cristianismo que se inventó Martín Lutero. No, señor, eso no. Respetable lo que hacen, pero estoy hablando de la voluntad de Dios. De aquella iglesia que fundó Jesús. La iglesia católica. La de los 7 sacramentos. La del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La de los hijos de María. De esa estoy hablando. Entonces vemos cómo el arca de la alianza va a ser el lugar de presencia de Dios, convirtiéndose el objeto en la presencia visible del Dios invisible, ¿sí? Así como
el Santísimo Sacramento en nuestras parroquias es la imagen visible de Cristo. Y Cristo es Dios. Y donde está uno, están los tres. Por lo tanto, cuando estamos frente al Santísimo, estamos frente a Dios, como Moisés y el sumo sacerdote de los judíos estaba cuando entraba al lugar santísimo. Por eso es que cuando Jesús muere, el velo del templo que dividía el lugar santísimo, donde debía estar el arca, del lugar santo, donde se hacían las oraciones y se hacían los sacrificios, se parte en dos, como abriéndonos el camino, el acceso a la presencia real de Dios. Vamos ahora a ver tres historias acerca del poder del Arca de la Alianza. Si era un objeto común y corriente de adorno o si realmente merecía respeto. ¿Y cómo? Si este objeto representa para el judaísmo la presencia de Dios, ¿cómo debemos respetar al Santísimo Sacramento? Nosotros. Y debemos tomarlo con mucha seriedad. Vámonos a 1 Samuel, capítulo 4, versículos del 2 al 14. Dice, los filisteos capturan el arca de la alianza. Un pueblo pagano, no Israel, captura el arca de la alianza. Vamos a ver qué pasa. Desplegándose para atacar a los israelitas y al entablarse la lucha, los filisteos vencieron a los israelitas y mataron a 4,000 de sus hombres en el campo de batalla. Cuando el ejército israelita volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué permitió hoy el Señor que nos derrotaran los filisteos? Vamos a traernos de Silo el arca de la alianza del Señor, para que Él marche. Ellos tenían conciencia que donde estaba el arca, estaba la presencia de Dios. Para el católico, donde está el Santísimo Sacramento y las reservas consagradas, ahí está Cristo. Y Cristo es Dios. Para que marche en medio de nosotros y nos libre de nuestros enemigos. Por consiguiente, los israelitas enviaron un destacamento a Silo y trajeron de allá el arca de la alianza del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Que tiene su trono sobre los querubines, o sea, el propiciatorio. Ofni y Finés, los dos hijos de Eli, acompañaban también el arca de la alianza de Dios. Y ocurrió que al llegar al campamento el arca de la alianza del Señor, los israelitas gritaron con tanta alegría que hasta retumbó la tierra. Miren qué emociones, qué júbilo, qué alegría le daba al pueblo de Dios la presencia del arca. Así también al pueblo de Dios, a la iglesia, debe darle júbilo la presencia del Santísimo Sacramento. Cuando los filisteos escucharon aquel griterío, preguntaron, ¿por qué hay tanto alboroto en el campamento de los hebreos? Pero al saber que el arca del Señor había llegado al campamento, tuvieron miedo y dijeron, Dios ha llegado al campamento. Fíjense, la expresión de un pueblo pagano. La expresión de un pueblo pagano. Reconocían la presencia de Dios en el arca. ¡Ay de nosotros! Porque hasta ahora no había sido así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de caer en las manos de este Dios tan poderoso? Él es quien destruyó a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Ármense pues de valor, soldados filisteos, y luchen con ardor para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de ustedes. Entonces, los filisteos atacaron y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron a su campamento.
La matanza que hicieron fue tremenda, pues la infantería israelita cayeron 30,000 hombres, 30,000 hombres. También capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Pero un soldado de la tribu de Benjamín logró escapar del campo de batalla y corriendo llegó a Silo el mismo día. Llevaba rasgada la ropa y llena de tierra la cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en un sillón junto a la puerta vigilando el camino, porque se sentía muy preocupado por el arca de Dios. Aquel hombre entró en la ciudad y dio la noticia. Enseguida, todos sus habitantes comenzaron a gritar. Al escuchar Elí aquel griterío, preguntó: ¿qué significa todo ese alboroto? Aquel hombre se apresuró entonces a comunicar la noticia a Elí. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo el pueblo de Dios reconocía el poder, pero sobre todo la presencia de Dios con el arca. Y la fama del arca era tanta que aún los pueblos paganos reconocían que cuando estaba presente el Dios de los israelitas, que había vencido a los egipcios en el desierto, estaba presente. Pero fíjense, los israelitas cometieron el error de llevar el arca, lo más sagrado que tenían, para ganar una batalla. Y Dios permitió, por ese atrevimiento, que se capturara el arca. Pero vamos a ver qué sucede. Ahí mismo, Primera de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 12. El arca en el país de los filisteos. ¿Qué pasó? El arca ya no estaba dentro del pueblo de Israel, sino en medio de los paganos. Una vez capturado el arca de Dios, los filisteos lo llevaron a Eben-Ezer, a Asdod. De Eben-Ezer a Asdod. Luego lo tomaron y lo metieron en el templo del dios Dagón, del dios de ellos, el dios pagano, el dios falso. Recordemos que dentro de cada dios de los paganos hay detrás un demonio, colocándolo junto al dios. A la mañana siguiente, cuando llegaron los de Asdod, encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el arca del Señor. Entonces levantaron a Dagón y lo volvieron a poner en su sitio. Se cayó. Pero a la mañana siguiente llegaron nuevamente los de Asdod y otra vez encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el arca del Señor. Su cabeza y sus dos manos se habían quebrado y estaban sobre el umbral. Lo único que le quedaba entero era el tronco de esa figura. Por eso, hasta ahora, cuando los sacerdotes de Dagón entran en el templo de Asdod, no pisan el umbral. Ellos por respeto a ese Dios. Después el Señor castigó severamente y llenó de terror a los de Asdod y su territorio, hiriéndolos con tumores. Y cuando los habitantes de Asdod vieron lo que pasaba, dijeron: el arca del Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros, porque ese Dios nos está castigando muy duramente, tanto a nosotros como a Dagón, nuestro Dios. Era tanta la fuerza y el poder y la santidad que tenía el arca de la alianza, que estaba haciendo sufrir a los filisteos y estaba poniendo en ridículo a su falso dios Dagón. Por tanto, mandaron decir a todos los jefes filisteos que se reunieran con ellos y les preguntaron: ¿qué hacemos con el arca del Dios de Israel? Llévenlo a la ciudad de Gat. Respondieron ellos: échenle ese chicharrón, en palabras castizas, a otro. Bueno, y los filisteos lo llevaron allí, pero después que lo trasladaron, el Señor sembró el pánico en la ciudad, hiriendo a sus habitantes con unos tumores que le salieron a grandes y a pequeños. Entonces los filisteos
trasladaron el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca llegó allí, los habitantes de Ecrón gritaron: nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a todos. El arca solamente era la presencia del arca. Y el pueblo filisteo, pueblo pagano, conocía y reconocía la santidad y el poder del Dios de Israel, que se hacía visible, el Dios invisible, se hacía visible por medio del arca. Y como por toda la ciudad se extendió un pánico mortal a causa del duro castigo que Dios les había enviado, mandaron llamar a todos los jefes filisteos y les dijeron: llévense de aquí el arca del Dios de Israel, devuélvanlo a su lugar, para que no nos mate a todos. Los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo, pues los que no se morían tenían el cuerpo lleno de tumores. Palabra de Dios. Aquí podemos ver cómo el arca tiene un impacto social, espiritual, intelectual y físico, los tumores, en los pueblos profanos a los que llegaba. Era un objeto tan sagrado, era un objeto que tenía la presencia de Dios, tanto que los pueblos que aún no tenían la fe hebrea tenían que reconocer su poder. Si nosotros, los cristianos católicos, tenemos que reconocer el poder de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar, como también en las reservas eucarísticas y sobre todo en la Sagrada Comunión. Es duro, difícil. Y en estos tiempos de ateísmo, de agnosticismo, de nueva era, de masonería, de wokismo, tenemos nosotros que cimentar y tener bien definida nuestra identidad. Nosotros sí sabemos quiénes somos. Nosotros sí sabemos quiénes somos. La tenemos clara. De dónde venimos y a dónde vamos. Nosotros los católicos. Vamos a ver en qué termina todo esto. ¿Qué pasó con el arca? Vámonos a Primera de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 12 y del 19 al 21. ¿Cómo se resuelve esta situación de los filisteos? Se metieron mal. Los filisteos devuelven el arca. El arca del Señor había estado 7 meses en territorio filisteo. Y convocaron los filisteos a los sacerdotes y adivinos para preguntarles: ¿qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo debemos devolverlo a su lugar. Ellos le contestaron: si devuelven el arca del Dios de Israel, no lo manden sin nada. Ojo, sino ofrezcan algo en desagravio al Señor. Entonces ustedes volverán a estar sanos y comprenderán por qué no han dejado de castigarlos. ¿Qué podemos ofrecerle en desagravio? Preguntaron los filisteos. 5 figuras de oro en forma de tumor, contestaron los sacerdotes, una por cada jefe filisteo, y 5 ratones del mismo metal, ya que ustedes y sus jefes sufren de la misma plaga. Fíjense cómo el ratón se asocia con la plaga. Por consiguiente, hagan las figuras de los tumores y de los ratones que destrozan el país y den honra al Dios de Israel. Como un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo que creía en adivinos, que tenía un dios falso como Dagón, que tenía detrás un demonio. Como el arca, la presencia del arca de la alianza, hace que estos pueblos reconozcan la gloria del Dios verdadero, reconozcan que no hay un Dios por encima del Dios de Israel. Nuestro Dios es el mismo Dios. Como el arca se convierte
en un instrumento de evangelización. Cómo se convierte a las malas en un instrumento de catequización. Los mismos sacerdotes de Dagón le dicen a los filisteos, reconozcan, ¿verdad? Den honra al Dios de Israel, pues tal vez deje de castigarlos a ustedes y a los dioses y a la tierra de ustedes. ¿Por qué tienen ustedes que ser testarudos como fueron los egipcios? Le estaban diciendo, no cometan los mismos errores de los egipcios. Y el faraón, que solo cuando el Dios de Israel los trató con dureza, dejaron ir a los israelitas. Estos sacerdotes le estaban diciendo a los filisteos, no cometan la misma estupidez, la misma tontería por soberbia y por orgullo que los egipcios. A los egipcios les fue muy mal. Por favor, no hagan sufrir a nuestro pueblo. Entreguen el arca del Dios de Israel y hónrenlo. Hónrenlo. Llévenle una ofrenda de desagravio, porque la situación es crítica. No es dura, no es difícil, es crítica. El pueblo filisteo estaba agonizando y agonizó durante esos 7 meses. Manden ustedes construir una carreta nueva, tomen después 2 vacas que estén criando y que nunca hayan llevado yugo, sean con respecto al yugo, sean vírgenes, y únzanlas a la carreta. Pero no dejen que sus becerros la sigan, sino déjenlos en el establo. Tomen luego el arca del Señor y pónganlo en la carreta, colocando a un costado en una caja los objetos de oro que le van a ofrecer en desagravio. Después dejen que la carreta se vaya sola, pero fíjense en esto. Si la carreta toma la dirección de Bet-Semes, su propia tierra, es que el Dios de Israel ha sido la causa de nuestra gran desgracia. En caso contrario, sabremos que no fue Él quien nos castigó, sino que nos ha ocurrido un accidente, una peste, una epidemia. Aquellos hombres lo hicieron así, tomaron 2 vacas que estaban criando y después de encerrar sus becerros en el establo, las uncieron a la carreta. Luego pusieron el arca del Señor en la carreta con la caja donde estaban los ratones de oro y las figuras de los tumores. Después, las vacas se echaron a andar por el camino que va a Bet-Semes, mugiendo y siguiendo una dirección fija. O sea, sí, Dios estaba diciendo, fue por mí, sin desviarse a ningún lado. Los filisteos caminaron detrás de ellos hasta la frontera de Bet-Semes. Bet-Semes era la frontera del territorio israelita. Ahora vamos a ver el versículo del 19 al 21. Pero el Señor hizo morir a algunos de los habitantes de Bet-Semes por haber curioseado dentro del arca. Quisieron ponerse a ver qué había dentro del arca y Dios los castigó. Les quitó la vida a 70 hombres y la población lloró por la gran mortandad que el Señor había causado entre ellos. Entonces dijeron los habitantes de Bet-Semes, ¿quién se puede sostener ante el Señor? Ante este Dios santo, ¿contra quién irá cuando se aparte de nosotros? Y enviaron a los habitantes de Kiriam Jearim el siguiente mensaje: los filisteos han devuelto el arca del Señor, así que vengan a llevárselo. Palabra de Dios. Entonces podemos ver aquí cómo la potencia, el poder de la presencia de Dios estaba en el arca. Tanto así que sometió a un pueblo pagano, idólatra. Lo sometió, lo catequizó, lo evangelizó a sus líderes, a su pueblo y a sus sacerdotes. Vamos a ver
la alegría que también conlleva el arca de la alianza. Vámonos a Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos del 2 al 10. Cuando el arca entra al templo de Salomón. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a las personas principales de las familias israelitas, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde Sión, la ciudad de David, y en el día de la fiesta solemne, en el 7º mes del año, se reunieron con el rey Salomón todos los israelitas. Llegaron todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca. Siempre tienen que ser los sacerdotes, no cualquier aparecido que dice que soñó con Dios y que Dios le dijo que los sacerdotes ordenados. Llegaron todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y la trasladaron junto con la tienda del encuentro con Dios y con todos los utensilios sagrados que había en ella, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. El rey Salomón y toda la comunidad israelita que se había reunido con él estaban delante del arca ofreciendo en sacrificio ovejas y toros en cantidad tal que no se podían contar. Al paso del arca se iban sacrificando ovejas y toros. Después llevaron los sacerdotes el arca de la alianza del Señor al interior del templo, hasta el lugar santísimo. ¿Cómo se llama el lugar donde está la reserva eucarística? El Santísimo, para que ustedes sepan de dónde viene ese nombre. Bajo las alas de los seres alados, los cuales tenían sus alas extendidas sobre el sitio donde estaba el arca, cubriendo por encima tanto el arca como sus travesaños. Pero los travesaños eran tan largos que sus extremos se veían desde el lugar santo, frente al lugar santísimo, aunque no podían verse por fuera, y así han quedado hasta el día de hoy. En el arca no había más que las 2 tablas de piedra que Moisés había puesto allí en Horeb, las tablas de la alianza que el Señor hizo con los israelitas cuando salieron de Egipto. Los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes que estaban presentes se habían purificado sin atenerse a los turnos en que estaban repartidos. Todos los levitas cantores, Asaf, Emán y Jedutum, junto con sus hijos y demás parientes, estaban de pie al este del altar, vestidos de lino. Tenían platillos, salterios y arpas. Con ellos habían 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Imagínense el esplendor. Entonces todos unidos se pusieron a tocar las trompetas y a cantar una voz para alabar y dar gracias al Señor, haciendo sonar las trompetas, los platillos y los otros instrumentos musicales mientras se cantaba. Alaben al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. En aquel momento el templo del Señor se llenó de una nube, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto, porque la gloria del Señor había llenado el templo. Palabra de Dios. Clarito. Clarito. El arca representaba la presencia gloriosa del Dios de Israel en el Antiguo Testamento. Vamos ahora a ver la presencia gloriosa de Dios en el Nuevo Testamento. Vamos ahora a ver cómo llega el Santísimo Sacramento a la tierra. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38, cómo el Santísimo Sacramento
llega a poseer o a estar dentro de la nueva arca de la alianza. Por eso es que esta señora no es cualquier señora. Por eso amamos a esta señora, los católicos. Por eso le damos una veneración respetable. Por eso es nuestra reina. Por eso es nuestra madre. Por esto, un ángel anuncia el nacimiento de Jesús. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea. Este señor. Representación, ¿no? Esta es una imagen representativa. Mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, señorita. No había conocido varón, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: salve, llena de gracia. ¿Recuerdan que el arca estaba recubierta de oro puro por dentro y por fuera? Eso es lo que significa estar llena de gracia, del oro macizo de Dios, de su gracia, de su santidad. El Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo. ¿Dónde las mujeres tienen los hijos? Pues dentro, en su vientre, en su matriz. La mujer es un arca que contiene la vida humana durante 9 meses. La mujer en sí es una portadora de vida. Por eso el Satanás quiere destruirla a través del feminismo, del aborto, del fenómeno transgénero, todas esas cosas. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Escuchemos. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Palabra de Dios. Entonces vemos aquí cómo se forja una nueva arca de la alianza, donde el Dios invisible se va a hacer visible, se va a encarnar en el vientre de la Virgen María. Por eso es nuestra reina, por eso la veneramos, por eso es nuestra patrona espiritual. No la adoramos como Dios, le damos el lugar que se merece. Esta mujer, por amor a Dios, puso en riesgo, en peligro de muerte, su vida y la de su familia. Ella puso en riesgo también el honor y la vida de San Joaquín y de Santa Ana. Ella puso priorizó la voluntad y el plan de Dios por encima de su vida. Así como los sacerdotes levitas, al tomar el arca de la alianza y cruzar el río Jordán, ese caudaloso río Jordán, por fe en el Dios de Israel, así también la Santísima Virgen María aceptó la misión, aceptó a Dios, que Dios tomara sangre de su sangre y carne de su carne para encarnarse, para volverse esa imagen visible del Dios. Vamos ahora a ver qué nos dice
Jesús, cómo pasamos del Jesús carne, materia, físico, al Jesús Eucaristía. Vámonos a el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 43 al 59. Dice, Jesús les dijo entonces, dejen de murmurar, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice, Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre, porque el Padre es espíritu. El único que lo ha visto es el que procede de Dios. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come, presente continuo, quien come de él, no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. Los judíos no eran estúpidos. No estaban pensando ni le entendieron a Jesús que estaba hablando de su palabra o de un simbolismo. Ellos entendieron que Jesús estaba hablando de su cuerpo, de su carne. ¿Cómo puede darnos a comer su propia carne? Ellos entendieron el mensaje de Jesús clarito. Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. O sea, les está diciendo, si ustedes no comulgan, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido, por eso se llama comunión, vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. El que comulga vivirá en la vida eterna, porque la comunión es el cuerpo real de Cristo. ¿Dónde dice eso, Henry? Jesús estaba hablando de su palabra. Primero, los judíos la entendieron enseguida, ¿sí? Jesús está hablando de su cuerpo, de su carne física. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. A mí no me importa lo que haya dicho Martín Lutero. Para mí Martín Lutero no es más que un sacerdote hereje. A mí me importa lo que él piense y lo que él haya dicho. Yo le creo a Pablo, escogido por Cristo mismo, Cristo resucitado. Vamos a ver, vámonos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 29. La cena del Señor, la Eucaristía, la misa, la comunión, la fracción del pan, la Santa Cena, el sacramento de los sacramentos. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor. Él no habla acerca de los apóstoles. Él toma la comunión como una orden directa de Jesucristo.
Dice, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití. Que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Pablo es claro. Pablo es claro. Y si los señores protestantes fueran fieles a su principio luterano de sola escritura, comulgarían y fueran católicos. Pero ni ellos mismos cumplen sus propios principios creados por Lutero. Dice, por lo tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa, porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Palabra de Dios. Entonces, donde está este pan y esta sangre consagradas, está Cristo. Como Cristo es Dios, donde está Cristo, está Dios, que es la imagen visible del Dios invisible, como sucedía con el arca de la alianza con el pueblo de Israel, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.